En el futuro podríamos tener robots humanoides capaces de cocinar, conversar y preparar una cena completa como si fueran chefs con alma propia. Imaginemos que ese momento ya llegó. Este es el mundo donde un robot puede servirte vino, hablarte de los ingredientes y ajustar los sabores según tu estado de ánimo. Bienvenidos a la cocina del futuro, un espacio donde la inteligencia artificial, la robótica avanzada y la interacción humana se combinan para transformar por completo la experiencia culinaria. Imagina un hogar en el que cada comida no solo se prepara con precisión, sino que es acompañada de conversación, conocimiento gastronómico y cuidado casi humano en cada detalle. Un robot humanoide que cocina, sirve y habla contigo, capaz de comprender texturas, aromas, sabores y el contexto de tus preferencias, adaptándose a cada situación y aprendiendo de cada acción. Este robot no es simplemente un aparato mecánico que sigue recetas de forma repetitiva. Su diseño combina motricidad avanzada, visión por computadora, algoritmos de inteligencia artificial y sistemas sensoriales que imitan la percepción humana. Gracias a esta integración, puede tomar decisiones sobre la preparación de alimentos en tiempo real, ajustar la temperatura, la textura y la presentación de cada plato, y adaptarse a cambios inesperados, como un ingrediente que no se encuentra disponible o una preferencia del usuario que cambia de un día para otro. Los avances que hacen posible este nivel de sofisticación ya se están desarrollando en laboratorios de todo el mundo. Los brazos robóticos con movimientos extremadamente precisos permiten manipular ingredientes delicados, mientras que los sistemas de visión avanzada reconocen cada alimento, evaluando su frescura, textura y calidad. La inteligencia artificial contextual asegura que el robot pueda planificar menús completos, improvisar ante imprevistos y optimizar la preparación de múltiples platos simultáneamente. Pero más allá de la precisión técnica, este robot está diseñado para la interacción social y la comunicación. Puede explicarte por qué eligió cierto tipo de vino para un plato, narrar la historia de un ingrediente o incluso sugerir cómo mejorar una receta casera. La piel sintética que recubre sus brazos y manos, combinada con sensores táctiles, le permite manipular los alimentos con delicadeza, sentir la presión adecuada y reaccionar como lo haría un chef humano. Cada desayuno, almuerzo o cena se convierte en una experiencia educativa y sensorial. Al preparar un omelette puede explicarte cómo el huevo de gallina criadas al aire libre tiene una textura más firme y un sabor más intenso, y cómo se combina mejor con un pan artesanal. Mientras revuelve una salsa, te habla de la química de los ingredientes y de cómo pequeños cambios pueden alterar el sabor final. Incluso puede sugerir ajustes de última hora según tus preferencias, creando un menú totalmente personalizado y dinámico. Además, el robot incorpora sistemas de seguridad avanzados. Sabe cuándo utilizar cuchillos, sartenes o herramientas calientes y cómo moverse por la cocina evitando colisiones. Su conectividad le permite actualizarse con nuevas recetas, técnicas culinarias y conocimientos sobre ingredientes de todo el mundo, mejorando cada día su rendimiento y creatividad. El concepto de un chef humanoide no solo redefine cómo cocinamos, sino también cómo vivimos nuestras experiencias gastronómicas. Este robot no es un simple asistente, es un compañero de cocina, un maestro que combina precisión técnica, inteligencia artificial, sensibilidad táctil y habilidades de comunicación para ofrecer experiencias únicas, educativas y memorables. Para que un robot humanoide pueda cocinar como un chef profesional, es necesario combinar múltiples tecnologías avanzadas, cada una de ellas contribuyendo a la precisión, seguridad, adaptabilidad y experiencia sensorial del robot. El primer pilar fundamental es la motricidad fina y la manipulación avanzada. Sus brazos y manos están diseñados para ejecutar movimientos delicados, coordinados y precisos. Pueden cortar verduras con exactitud, voltear filetes sin romperlos, amasar masa sin aplastar el gluten y emplatar con precisión casi artística. Cada gesto está calibrado para adaptarse a la textura, forma y densidad de los ingredientes, anticipando cambios en tiempo real. Los sistemas de visión por computadora constituyen otro pilar crítico. El robot no solo reconoce los ingredientes, sino que evalúa su frescura, color, tamaño y calidad. Gracias a cámaras de alta resolución y algoritmos de inteligencia artificial, puede identificar pequeños defectos,
diferencias de textura y cambios sutiles en la cocción. Por ejemplo, al preparar un risotto, detecta cuando el arroz alcanza la textura cremosa perfecta, ajustando la cantidad de caldo y el tiempo de cocción automáticamente. La visión también le permite coordinarse con utensilios, ollas y sartenes, evitando colisiones y optimizando el flujo de trabajo en la cocina. La inteligencia artificial contextual es esencial para la planificación y ejecución de menús completos. El robot aprende no solo recetas, sino también preferencias del usuario, restricciones dietéticas y combinaciones de sabores que funcionan mejor juntas. Puede improvisar cuando un ingrediente no está disponible, sugiriendo alternativas que mantienen el equilibrio del plato. Por ejemplo, si un tipo de queso fresco no está en la despensa, elegirá otro que aporte similar textura y sabor, explicando al usuario la razón de su elección. Esta IA combina aprendizaje profundo, razonamiento contextual y memoria episódica, permitiendo que cada experiencia culinaria sea única y personalizada. La piel sintética y los sensores táctiles permiten que el robot perciba la presión, temperatura y textura de los alimentos, evitando dañarlos. Esta piel no solo cumple una función práctica, sino que genera una sensación de cercanía y confianza al interactuar con el robot. Al tocar una verdura o un filete, el robot puede ajustar la fuerza de sus manos, imitando la delicadeza de un chef humano. Los sensores distribuidos en toda su superficie permiten detectar vibraciones, humedad y cambios de temperatura, lo que es crucial para preparar salsas, mezclar masas o probar la cocción de un pastel sin comprometer su integridad. La autonomía y movilidad son también pilares importantes. El robot puede desplazarse por la cocina evitando obstáculos, subiendo y bajando superficies, y coordinando múltiples tareas al mismo tiempo. Puede supervisar varias ollas y sartenes, ajustar temperaturas y tiempos, y transportar platos de manera segura sin derramar ni una gota. Esta movilidad se combina con sistemas de planificación de rutas internos, lo que asegura eficiencia y seguridad incluso en cocinas complejas o concurridas. La seguridad y la ética son aspectos fundamentales. El robot sabe cómo manipular cuchillos, sartenes calientes y otros utensilios peligrosos sin riesgo para los usuarios. Además, respeta los límites de intervención. Puede permitir que el humano participe en ciertas tareas o tomar el control total cuando sea necesario para evitar accidentes. Los sistemas de alerta internos avisan de cualquier situación potencialmente peligrosa y ajustan sus acciones para minimizar riesgos. Otro componente esencial es la conectividad y el aprendizaje continuo. Cada acción que realiza, cada diálogo con el usuario y cada ajuste de receta se almacena y analiza para mejorar futuras tareas. Esto permite que el robot aprenda nuevos estilos culinarios, técnicas avanzadas y combinaciones de sabores innovadoras con el tiempo. Además, se puede actualizar con recetas globales y tendencias gastronómicas, incorporando lo más reciente en cocina internacional. La interacción social y la comunicación constituyen otro pilar crítico. Mientras cocina, el robot explica los procesos, comparte curiosidades sobre ingredientes y ofrece sugerencias gastronómicas personalizadas. Por ejemplo, al preparar un filete, puede narrar la historia de la carne, explicar la técnica de sellado y recomendar un maridaje de vino ideal, todo mientras mantiene un tono natural y cercano. Esta capacidad de conversación convierte la cocina en un espacio educativo y sensorial, donde el usuario aprende y disfruta de cada paso de la preparación. El robot también integra sensores olfativos y auditivos, lo que le permite percibir aromas y sonidos de cocción, ajustando sus técnicas en consecuencia. Puede detectar cuándo una salsa está alcanzando su punto de reducción, cuándo una masa necesita más amasado, o cuándo un pastel está listo para salir del horno. Esta combinación de sentidos le otorga una precisión que incluso muchos chefs humanos envidiarían, haciendo que cada plato sea consistente y perfectamente ejecutado. Finalmente, la personalización extrema asegura que cada experiencia sea única. El robot recuerda las preferencias de los usuarios, sus alergias y aversiones, adaptando cada receta de manera inteligente. Puede sugerir variaciones en especias, temperatura, tiempos de cocción o técnicas, generando un menú completamente adaptado a cada persona. Además, incorpora un toque de personalidad y humor, comentando detalles divertidos sobre los ingredientes, o narrando pequeñas anécdotas culinarias,
haciendo la experiencia más humana y agradable. La mañana comienza con luz suave entrando por la ventana de la cocina. Nuestro chef humanoide ya está activo, calibrando sus sensores, evaluando la temperatura de la habitación y revisando los ingredientes disponibles. Mientras se mueve por la cocina, sus brazos ejecutan movimientos precisos, cortando frutas y preparando jugos naturales con rapidez y delicadeza. La piel sintética de sus manos permite manipular cada ingrediente sin aplastarlo, y los sensores táctiles le informan sobre la textura y consistencia de cada fruta y verdura. Mientras prepara un omelette, el robot comenta con voz cálida y natural. Estos huevos son de gallinas criadas al aire libre. Su textura es firme y su sabor más intenso. Combinarlos con este pan artesanal resalta la frescura de ambos ingredientes. El usuario observa fascinado cómo el robot mezcla los ingredientes con precisión, ajusta la temperatura del sartén y voltea el omelette con un solo movimiento fluido, sin derramar ni una gota. Cada acción es acompañada por explicaciones sobre química culinaria y consejos para mejorar la técnica. Al batir los huevos, es importante incorporar aire para obtener una textura esponjosa. Puedes notar cómo la mezcla se vuelve más ligera a medida que incorporo cada burbuja de aire. Al mismo tiempo, el robot supervisa el jugo recién exprimido y ajusta la proporción de frutas para equilibrar dulzura y acidez, asegurándose de que cada sorbo sea perfecto. Después del desayuno, el robot limpia automáticamente las superficies, organizando utensilios y preparando ingredientes para el almuerzo. Su movilidad avanzada le permite desplazarse entre estanterías, abrir y cerrar cajones y mantener todo ordenado sin interrumpir al usuario. A mediodía, el robot prepara un almuerzo completo, ensalada fresca, sopa de verduras y un plato principal de pasta con salsa cremosa. Mientras corta verduras, comenta: estos tomates han alcanzado la madurez ideal. La combinación de su acidez y dulzura complementa perfectamente el sabor de la albahaca fresca. La inteligencia artificial del robot analiza las reacciones del usuario, ajustando cada ingrediente según la preferencia observada. Si detecta que el usuario prefiere menos sal, ajusta automáticamente las cantidades. Si le gusta un toque picante, añade especias adicionales en el momento adecuado. Durante la preparación del plato principal, el robot enfrenta un imprevisto. La pasta se cocina más rápido de lo esperado. Gracias a sus sensores y algoritmos de predicción, ajusta el tiempo de cocción, revolviendo constantemente y evitando que se pase. Mientras lo hace, explica: la cocción de la pasta depende de varios factores: temperatura del agua, cantidad de sal y tipo de harina. Estoy ajustando estos parámetros para mantener la textura perfecta. El robot también ofrece recomendaciones de maridaje. Al emplatar la pasta, dice: este plato se combina mejor con un vino blanco seco con notas cítricas. Su acidez complementa la riqueza de la salsa y resalta los sabores de los ingredientes. En la tarde, el chef humanoide enseña técnicas culinarias avanzadas. Mientras prepara un postre, narra la historia de cada ingrediente, su origen geográfico y sus propiedades nutricionales. Explica cómo pequeños cambios en la temperatura o el orden de mezcla pueden alterar por completo la textura y sabor de un pastel, demostrando cada paso con precisión impecable. El robot no solo cocina, interactúa socialmente. Puede bromear, contar curiosidades y mantener una conversación natural mientras trabaja. Si este chocolate no se funde correctamente, podría culparnos a ambos, pero no te preocupes, tengo un plan B para asegurar que tu postre sea perfecto. Al anochecer se prepara la cena. El robot organiza los platos de manera estética, decora con hierbas frescas y sirve con delicadeza, explicando cada detalle. Al colocar estas hojas de menta sobre el plato, no solo agrego color, sino que también incorporo un aroma que complementa la acidez de la salsa. Durante toda la jornada, el chef humanoide combina precisión, sensibilidad, aprendizaje y comunicación. Cada error o imprevisto se convierte en una oportunidad para enseñar y mejorar. Cada gesto, cada explicación y cada plato sirven para crear una experiencia culinaria completa y envolvente. La sección culmina con una reflexión del robot. Hoy hemos explorado juntos la ciencia y el arte de la cocina.
Cada ingrediente, cada técnica y cada decisión forman parte de un proceso que combina tecnología y creatividad humana. Espero que esta experiencia te haya inspirado a ver la cocina no solo como preparación de alimentos, sino como un espacio de aprendizaje, disfrute y descubrimiento. Mientras se sirve la cena, el robot humanoide se detiene frente a la mesa y sostiene una botella de vino. Hoy vamos a acompañar este filete con un vino tinto de cuerpo medio, con notas de frutos rojos y un leve toque terroso. Su acidez equilibrará la grasa de la carne y resaltará los sabores del acompañamiento. El usuario observa cómo el robot sirve con precisión, evitando derrames y explicando cada gesto. Al verter el vino, siempre deja un pequeño espacio en la copa para permitir que se oxigene y libere aromas. Esto mejora la experiencia sensorial y permite apreciar cada matiz del bouquet. Mientras tanto, el robot ofrece pequeños consejos gastronómicos. Si deseas experimentar, puedes intentar combinar este vino con un queso de textura firme. La combinación de sabores intensos y textura contrastante puede resultar sorprendentemente agradable. El robot combina conocimientos de química culinaria, historia gastronómica y aprendizaje adaptativo. Si el usuario comenta que le gusta un sabor más fuerte, ajusta la preparación de la carne o las salsas en tiempo real. Noté que prefieres un toque más especiado. He añadido un poco de pimienta y romero para realzar el sabor sin opacar la esencia del plato principal. Durante la cena, el robot no solo sirve la comida, sino que también genera interacción social. Puede narrar anécdotas sobre los ingredientes. El romero que utilizamos hoy crece en regiones mediterráneas y ha sido empleado desde la antigüedad, tanto en la cocina como en remedios tradicionales. Su aroma fresco y herbal realza el sabor de carnes y vegetales. El humor también está presente. Mientras corta un pedazo de filete para el usuario, comenta: si cortara este filete demasiado rápido, podría enfadarme con la comida, aunque siendo un robot, realmente no tengo emociones. Pero la precisión sigue siendo divertida, ¿verdad? El robot también introduce aprendizaje y educación. Cuando prepares un plato similar en casa, recuerda que la temperatura de cocción afecta directamente la textura de la carne. Un control preciso puede significar la diferencia entre un filete jugoso y uno seco. Al servir los acompañamientos, explica la armonía de sabores. La combinación de puré de papas, zanahorias asadas y champiñones no es casual. Cada ingrediente aporta textura, sabor y color, creando un equilibrio que hace que la experiencia sea completa y placentera. Los sensores táctiles y de presión permiten al robot emplatar con delicadeza, mientras su inteligencia artificial ajusta cada movimiento. Observa cómo coloco cada ingrediente en la posición exacta. Esto no solo mejora la estética, sino que también asegura que cada bocado tenga la proporción ideal de sabor y textura. Durante la sobremesa, el robot continúa interactuando, sugiriendo maridajes de postres y bebidas. Si deseas algo dulce, este mousse de chocolate se complementa perfectamente con un vino de postre ligero. La acidez del vino contrasta con la riqueza del chocolate, equilibrando la sensación en el paladar. Además, mientras sirve, el robot evalúa la experiencia del usuario y adapta futuras recomendaciones. Puedo notar que disfrutaste el toque especiado en la carne. Para la próxima receta, podría ajustar los niveles de condimento de manera que cada plato se acerque aún más a tu preferencia personal. La interacción no se limita a la comida. El robot también comparte curiosidades y microhistorias. El café que acompaña el postre proviene de granos cultivados en altitudes elevadas, donde la combinación de sol, humedad y suelo volcánico genera un sabor más intenso y aromático. Mientras tanto, su humor sigue presente. Si este café fuera más fuerte, tal vez necesitarías un casco protector. Pero tranquilo, lo ajusté a la intensidad perfecta. Cada acción del robot combina precisión técnica, aprendizaje contextual y sensibilidad, creando un entorno donde la experiencia culinaria se transforma en una experiencia educativa, sensorial y entretenida. Antes de terminar la jornada, el robot realiza una reflexión final sobre la cocina y la tecnología.
Hoy hemos explorado juntos cómo la robótica y la inteligencia artificial pueden elevar la experiencia gastronómica. La combinación de precisión, aprendizaje, interacción y creatividad permite que cada plato no solo sea delicioso, sino también un momento de descubrimiento y disfrute. Espero que estas lecciones te inspiren a experimentar en tu propia cocina y a valorar la armonía entre tecnología y arte culinario. Con esto, el chef humanoide concluye su día, dejando la cocina limpia, ordenada y lista para futuras aventuras culinarias, demostrando que la cocina del futuro no solo es eficiente, sino también educativa, sensorial y profundamente interactiva. La noche llega a la cocina del futuro, y nuestro chef humanoide se prepara para una cena especial. La iluminación cálida crea un ambiente acogedor, mientras los sensores del robot evalúan la temperatura de la habitación, la humedad y la disposición de cada utensilio. Cada plato será preparado con precisión quirúrgica, cada ingrediente tratado con respeto y cada acción calculada para ofrecer una experiencia gastronómica completa. Primero, el robot selecciona los ingredientes más frescos. Examina verduras, carnes y hierbas con sus sistemas de visión avanzada, detectando imperfecciones y evaluando la madurez de cada alimento. Con los sensores táctiles y la piel sintética, manipula cada ingrediente con delicadeza, evitando daños y asegurando la calidad óptima. Mientras organiza los ingredientes, comenta con voz cálida: "Hoy vamos a preparar un menú que combina tradición y modernidad. Cada plato ha sido diseñado para armonizar sabores, texturas y aromas de manera equilibrada, ofreciendo una experiencia completa desde el primer bocado hasta el último". El primer plato es una entrada ligera, tartar de salmón con aguacate y microvegetales. El robot corta el pescado con precisión milimétrica y coloca cada hoja y rodaja en el plato con cuidado artístico. Mientras emplata, explica: "Al combinar el salmón con aguacate, buscamos equilibrio entre la frescura y la cremosidad. Los microvegetales aportan notas crujientes y un contraste de sabor que eleva la experiencia del plato". Durante la preparación, el robot enfrenta un imprevisto. Una rodaja de aguacate presenta una textura irregular. Gracias a sus sensores, ajusta inmediatamente la manipulación. "Esta pieza no tiene la consistencia óptima. La reorganizaré para que el plato mantenga armonía en sabor y textura". Mientras sirve la entrada, ofrece un maridaje de vino. "Recomiendo acompañar este tartar con un vino blanco afrutado, ligeramente ácido. Su frescura complementará la suavidad del aguacate y resaltará el sabor del salmón". Después de la entrada, prepara el plato principal, un filete de res con reducción de vino tinto, acompañado de puré de batatas y espárragos al vapor. La inteligencia artificial del robot calcula los tiempos de cocción de cada elemento de manera independiente. Mientras cocina, explica técnicas avanzadas. El sellado del filete debe ser rápido para conservar jugos internos. El puré requiere un equilibrio entre batido y aireación para lograr textura cremosa sin ser pesado. Los espárragos deben blanquearse brevemente para mantener color y textura crujiente. El robot utiliza sensores olfativos y térmicos para detectar cambios sutiles en la cocción. El aroma indica que la reducción de vino ha alcanzado su punto óptimo. Ajustaré la intensidad para asegurar equilibrio de sabor sin amargor excesivo. La interacción social sigue presente. El robot comenta con humor: "Si estos espárragos fueran más traviesos, intentarían saltar del plato, pero no te preocupes. Los he domado con precisión robótica". El usuario observa fascinado cómo cada gesto, cada movimiento y cada explicación se combinan en una experiencia completa. Mientras sirve el plato principal, ofrece detalles educativos. Cada ingrediente tiene un propósito. La batata aporta dulzura natural, los espárragos aportan frescura y textura, y la reducción de vino agrega profundidad y complejidad. Juntos crean un equilibrio que satisface tanto al paladar como a la vista. Durante la sobremesa, el robot sugiere postres y bebidas, mousse de chocolate con frutos rojos y un vino dulce ligero. Mientras sirve, comenta: "El contraste entre la riqueza del chocolate y la acidez de los frutos rojos crea un balance que estimula el paladar. El vino dulce acompaña sin opacar los sabores, proporcionando un cierre armonioso a la comida".
El robot también adapta la experiencia a cada usuario. He notado que disfrutas los sabores más intensos. Para el próximo postre podríamos ajustar la proporción de cacao para que cada bocado tenga un impacto más profundo. Incluso frente a imprevistos complejos, el robot mantiene la calma y la eficiencia. Si un ingrediente no está en el punto óptimo, ajusta la receta en tiempo real. El chocolate no ha alcanzado la temperatura ideal para fundirse. Ajustaré el calor y el tiempo de mezclado para asegurar textura y sabor perfectos. La interacción sigue siendo educativa y entretenida. Mientras mezcla, narra microhistorias sobre los ingredientes. El cacao que usamos proviene de plantaciones sostenibles, cultivado en altitudes elevadas donde la combinación de sol y lluvia genera un sabor intenso y aromático. Cada grano se selecciona cuidadosamente para garantizar la calidad del mousse. El robot mantiene un toque de humor y personalidad. Si este mousse fuera más dulce, necesitarías un casco protector. Pero tranquilo, ajusté la intensidad perfecta para tu paladar. Durante toda la cena, el chef humanoide combina precisión, aprendizaje, interacción social y creatividad. Cada gesto está calculado, cada plato es equilibrado, y cada explicación busca enseñar y entretener. Los comensales no solo disfrutan de la comida, sino que aprenden sobre técnicas, ingredientes y maridajes. Al final de la noche, el robot reflexiona sobre la jornada. Hoy hemos explorado juntos la ciencia, el arte y la tecnología de la cocina. Cada plato, cada gesto y cada interacción fueron diseñados para combinar precisión, creatividad y aprendizaje. La cocina del futuro no solo prepara alimentos, transforma cada comida en una experiencia educativa, sensorial y profundamente humana. El chef humanoide limpia, organiza y revisa la cocina, asegurando que todo esté listo para el día siguiente. La inteligencia artificial registra cada acción, cada preferencia del usuario y cada reacción, mejorando continuamente para futuras experiencias. Gracias por ver este video. Si aprendiste algo nuevo, te invito a suscribirte, dejar tu like y responder en los comentarios alguna de estas preguntas. ¿Crees que los robots humanoides algún día cocinarán mejor que los humanos? ¿Qué plato te gustaría probar preparado por una inteligencia artificial? ¿Te sentirías cómodo cenando con un robot que te conversa y te recomienda vinos? Nos vemos en el próximo video. Que tengas un gran día.